Tenía pelo de viento, mirada clara en la piel oscura y el corazón en los dedos. Le llamaron bruja. ¡Bruja! Vientre de tierra que cada solsticio agradecía el pan y la lluvia. Flor clandestina, reina de la noche. Buenas noches, nos encontramos nuevamente aquí en el Rincón de la Bruja, un espacio de conversación para compartir temas a nuestro estilo. Estamos llegando a ustedes gracias a la cortesía y el auspicio de Cevichería del Jerez, Novillo Steakhouse y Thrift Shop. Vamos a hacer una pequeñita pausa comercial y volvemos con un invitado muy especial. Le llamaron bruja porque no sentía culpa. Del Jerez Cevichería, el lugar perfecto para reunirte, brindar y descubrir lo mejor de nuestros sabores marinos y criollos, siempre con un toque secreto, combinados con nuestra variada coctelería. Invitados a nuestras 4 sedes: Hunter, Cerro Colorado, Cercado y ahora en el Valle de Majes, Balneario Chancharay. Del Jerez, un mar de sabores. Y aquí estamos entonces. Tengo el placer de presentarles el día de hoy al doctor Michel Boutron, cardiólogo, especialista, trabaja en varias clínicas, no les vamos a hacer la publicidad. Muchísimas gracias por acompañarnos, Michel, es un placer. Muchas gracias a ti por invitarme. Yo contento de poder conversar un poquito sobre temas cardiológicos de una forma distendida, ¿no? Relajada, tranquila. Y a ti, gracias nuevamente por la invitación. Ay, gracias, encantados de tenerte aquí. Entonces vamos a empezar hablando del corazón. Y me gustaría empezar por algo que a mí en lo personal me parece muy importante. Lo que nosotros llamamos en tema de terapia, coaches, psicólogos y demás, el síndrome del corazón roto. La miocardiopatía de Takotsubo, ¿cierto? Generada por estrés. Entonces, cuando nosotros decimos no se puede morir de tristeza, no se puede morir de amor, no te puedes morir de un colerón, no es tan cierto así. Exacto. En realidad la muerte por amor o la muerte por estrés existe, ¿no? Curiosamente, estos casos inicialmente se escribieron en Japón. Los médicos comenzaban a encontrar personas que habían tenido eventos muy estresantes, muy fuertes, tanto alegres como tristes, como dolorosos, pérdida de un ser querido, una rotura amorosa. Y encontraban que estas personas venían con cuadros muy similares a los infartos, dolores en el pecho, dificultad para respirar. Y cuando hacían los estudios encontraban que tenían el corazón grande, dilatado y débil. Y comenzaron a evaluar este cuadro y le pusieron síndrome Takotsubo porque en esta zona, en Asia, ellos tienen unas especies de trampas para atrapar pulpos que tienen una forma globular. Y el corazón, cuando se sufre esta enfermedad, se pone como un globo. Entonces se infla un poquito, ¿no? Y se pone débil. Entonces le pusieron el síndrome Takotsubo por la similitud de la ecografía que se hacía a los pacientes con esta trampa en forma circular para los pulpos.
Ahora entonces, entendemos que esto se genera por estrés continuo, o sea, si yo constantemente estoy estresado, puedo generar este síndrome, o necesito yo tener alguna condición médica específica, vinculada al corazón, algún otro tipo de cardiopatía o qué sé yo, para que esto pueda suceder de esta forma. Hasta ahora lo que se ha planteado es que en realidad no es una respuesta a un estrés crónico, ¿no? Ya. El estrés crónico sí puede afectar o producir otro tipo de problemas como hipertensión, diabetes, colesterol, cardiopatía isquémica o arritmias cardíacas. Sin embargo, lo que se ha visto es que el síndrome de Takotsubo como tal se produce como una respuesta a un estrés agudo. Ya. Pero no es solo un estrés físico, estrés emocional, perdón, una discusión, una emoción fuerte, sino también se ha visto que puede ocurrir también con eventos estresantes físicos, por ejemplo, una infección fuerte, una fractura, un traumatismo, una hospitalización, también pueden desencadenar este síndrome de Takotsubo. Entonces, en realidad, no es el estrés de forma crónica el que es causal, sino un estrés agudo, muy puntual. Un accidente de tránsito, un susto, una emoción, el nacimiento de un hijo, incluso una graduación, pueden desencadenar este síndrome de Takotsubo. Y en las personas que lo sufren, típicamente ahí existe el antecedente. Ya. Ahora, me preguntamos un poquito si habían algunas características, factores de riesgo, ¿no? En realidad lo que se cree es que algunas personas pueden tener ciertos factores genéticos que las predisponen ante algún evento estresante muy fuerte a desarrollar esta enfermedad. Todavía no se sabe exactamente cuál es ese problema, pero se piensa inicialmente que sí hay una predisposición genética. Ah, mira qué interesante. Bueno, y ahora que hablas de la parte física también, vamos ligando un poco temas. Hace poquito sufrimos todos, creo, el fallecimiento de Pierelli Valdivia. Pierelli Valdivia, arquera del Melgar con 33 añitos, de la provincia de Castilla, de mi tierra plaudeña, esta preciosa niña, se nos fue muy temprano y no es la única deportista, y se ha visto varios casos de deportistas que han fallecido jóvenes y de manera muy repentina. Cuando nosotros asociamos, siento mucho el tema de, oye, yo soy deportista, me alimento bien, estoy sano, me cuido, me controlo, qué sé yo. Entonces tú pensarías, ¿no?, de lo último que se puede morir esta persona es del corazón, ¿no? Pensamos que el problema del corazón lo puede tener la gente sedentaria o muy gordita. ¿Cómo es que funciona este tema en los deportistas? ¿Por qué ocurre? Bueno, es una pregunta muy interesante porque, como bien dice, siempre hemos asociado el deporte a salud, ¿no? Y que toda persona que hace deporte necesariamente o casi siempre tiene que estar sana. Y no siempre es así. Primero porque tenemos que tener en cuenta que las personas que hacen deporte, usualmente de forma competitiva, hacen deporte de forma intensa, ¿no? Ya tenemos evidencia en los últimos estudios que el deporte ideal es un deporte de intensidad moderada. Ni muy poco, ni mucho. Entonces las personas que hacen deporte, son futbolistas, voleibolistas, gimnastas, que hacen triatlones o hacen maratones, son personas que hacen ejercicio de alta intensidad, 1. Entonces el ejercicio de alta intensidad se puede asociar también a complicaciones cardiovasculares. Por ejemplo, puede desencadenar arritmias cardíacas, 1. O 2, se ha demostrado que las personas que tienen placas de grasa en las arterias del corazón, si hacen ejercicio de alta intensidad, también esto puede desencadenar que esas plaquitas se rompan, se forme un coágulo y se tape la arteria. Eso por un lado. Y por otro, las personas que usualmente tienen estos episodios, que tienen una muerte súbita siendo deportistas, casi siempre tienen una enfermedad cardíaca subyacente. O sea, algo detrás que los ponía en riesgo a tener un episodio como estos. El problema es que todavía no tenemos muy claro cómo diagnosticarlo en todos los pacientes y cómo prevenirlo. Si bien es cierto que actualmente lo que se recomienda es que una persona que vaya a hacer deporte, un atleta, sea sometido a una evaluación cardíaca exhaustiva y también algunas pruebas cardiológicas, como mínimo un electrocardiograma. Y en algunos casos, en función a los antecedentes familiares, a los síntomas que pueda tener el deportista, a las alteraciones del examen físico y a las alteraciones del electro, en algunos casos puede ser necesario hacer otros estudios, una prueba de esfuerzo, un holter de 24 horas para ver si tiene arritmias, incluso una resonancia cardíaca o incluso hasta una tomografía coronaria. Y en función de eso, creo yo que podríamos intentar llegar a reducir el impacto de esta tragedia, ¿no? De estas tragedias que le ocurren a los jóvenes deportistas, ¿no?
Pero yo asumiría, en base a lo que tú me dices, que bueno, Pierelli, por ejemplo, no es una chica que llevaba mucho tiempo jugando fútbol. ¿Cada cuánto tiempo deberían, en todo caso, los deportistas hacer un control así de completo como el que mencionas para poder proteger su salud, en este caso, la salud de su corazón? Por lo menos debería realizarse de forma anual, ¿no? En primer lugar. Y segundo, creo yo que más que definir un periodo, creo que el control inicial debería ser exhaustivo, ¿no? Yeah. No estoy seguro hasta qué punto los clubes de nuestro país realizan estudios médicos, pero como posiblemente ustedes sepan, en países europeos le hacen unos chequeos mucho más exhaustivos posiblemente a los deportistas, ¿no? No estoy diciendo que no se haga de forma correcta, pero creo yo que la clave sería identificar aquellos pacientes que pueden tener algunos síntomas que a lo mejor los atribuimos a otra cosa, por ejemplo, mareos con el ejercicio, sensación de desmayo con el ejercicio, eso se llama presíncope, o personas que se han desmayado al hacer ejercicio, también es un factor de riesgo, palpitaciones, agitación. Entonces, a estas personas, sobre todo cuando van a hacer deporte de alta intensidad, como es el fútbol, porque dentro de los deportes es un deporte de mucha intensidad, hacer estudios quizás más profundos, ¿no? No simplemente un chequeo médico por el médico del deporte, sino a lo mejor un cardiólogo, un electrocardiograma, posiblemente una ecografía del corazón también. Y de acuerdo a eso, a lo mejor en aquellos pacientes que tienen alguna alteración dudosa, profundizar más. Porque la primera causa de muerte súbita en los deportistas es una enfermedad que se llama miocardiopatía hipertrófica. Es una enfermedad genética, ocurre más o menos en 1 de cada 500 personas, o sea, es frecuente, donde el corazón, las paredes del corazón se engruesan y esta persona puede tener arritmias cardíacas malignas o incluso la sangre puede tener dificultad para salir del corazón. Entonces creo yo que la clave es un primer chequeo minucioso, exhaustivo, que me descarte la gran mayoría de las causas que pueden ocasionar muerte súbita en un deportista y a partir de ahí, perfecto, chequeos anuales o cada 2 años donde se evalúe si es que ha habido algún cambio, alguna progresión. Pero creo que la clave está al principio. Exacto. Y bueno, eso hablando de deportistas, obviamente, que están constantemente en eso, pero y ahora vamos a la gente común. Ahora vemos los gimnasios, por ejemplo, llenos de muchachos que muchas veces están desesperados por levantar una cantidad de peso que les permita ganar músculo más rápido. Tengo amigas, amigos que deciden correr maratones. Todo el mundo está buscando, bueno, no todo el mundo, pero por lo menos gran parte de la gente creo que de alguna manera ya es cultural el tema de, creo que ni por salud, quizá más por estética. Exacto. Pero estamos metidos en ese tema. Si el deportista necesita una serie de análisis, la persona común y corriente que quiere salir a correr su maratón o que quiere hacer ejercicio constante en el gimnasio, ¿también requiere el mismo nivel de cuidado? Posiblemente dependa del nivel o de la intensidad que la persona quiera conseguir, ¿no? Una persona que quiere comenzar a hacer trote o bicicleta de forma moderada, que es más o menos 30 minutos de ejercicio, 5 días a la semana, de forma moderada, en realidad no necesita un chequeo cardiológico previo, siempre y cuando el ejercicio sea moderado. El problema es que hay muchas personas que están muy ilusionadas con inscribirse en maratones, en este tipo de programas del Ironman, ¿no? Que hacen diferentes actividades, nadan, bicicleta, carreras, ¿no? Y otras personas que de un momento al otro dicen, yo quiero ser fisicoculturista, ¿no? Entonces me voy a comenzar a exigir. Entonces creo que la clave es diferenciar el grado de intensidad que una persona pretende realizar. Si es una persona joven, relativamente sana, no tiene síntomas cardiológicos y pretende comenzar a hacer deporte de forma moderada, suave, creo que no hace falta hacer chequeos en general a gran escala. Porque también el sobreestudio de los pacientes puede llevar a errores diagnósticos, ¿no? Y generar ansiedad y pruebas que a lo mejor no hacían falta realizar. Pero si una persona desea realizar ejercicios de forma intensa o ya tiene más de 35 años y quiere ponerse a jugar fútbol de forma intensa, las típicas pichanguitas, ¿no? Donde muchas veces el que está jugando fútbol no piensa que está jugando un partido X, un partido amistoso, ¿no? Sino para él es el partido definitivo, ¿no? Sí, la final del Barça. Sí. Exacto. Entonces, creo que si tenemos este tipo de personas que ya tienen más de 35 años, quieren ponerse a hacer deporte de alta intensidad o correr maratones o meterse en un gimnasio de forma intensa o comenzar a jugar partidos,
con preparación, con entrenamiento, creo que esta población, estas personas, sí deberían hacerse chequeos cardiológicos. Y sobre todo porque, a priori, cuando ya tenemos más de 35 años, la primera causa de muerte súbita haciendo deporte es la enfermedad coronaria, o sea, que es tener grasa en las arterias del corazón. Y eso lo podemos diagnosticar y lo podemos tratar. O sea, tampoco implica que el paciente no pueda hacer ejercicio, sino que haga ejercicio, pero de forma segura, que sepamos que hasta qué ejercicio puede hacer. Incluso ahora nosotros, por ejemplo, tenemos algo que se llama prescripción del ejercicio físico. Una persona viene y dice, yo quiero hacer ejercicio, perfecto. Le hacemos una prueba de esfuerzo, vemos hasta dónde puede alcanzar él y en función de eso le establecemos un porcentaje. Usualmente suele ser entre el 40 y el 70% de la frecuencia cardíaca de reserva, que más o menos es un límite de dónde a dónde entrenar. Entonces yo al paciente le digo, por ejemplo, le recomiendo entrenar con una frecuencia cardíaca de entrenamiento de 130. Entonces el paciente se compra su smartwatch o un pulsómetro y comienza a entrenar y se mantiene alrededor de esa frecuencia cardíaca. Y eso lo hacemos durante un tiempo. Y luego poco a poco podemos ir aumentando. Pero también le podemos decir al paciente, no entrene por encima de esta frecuencia. No pase usted de 160 o de 170, porque no sabemos qué puede pasar después. Entonces creo yo que la clave es esa. O sea, la idea no es que la gente no haga ejercicio, que la gente no haga deporte, pero si vamos a hacer ejercicio intenso o tenemos ya algunas características o ya tenemos cierta edad, lo mejor es hacer un chequeo, descartar que no tengamos ningún problemita y entrenar de forma segura. Bien, presten atención a nuestros mayores de 35 que están ahí, piensan que no necesitan nada. Y ya hablando de edad sobre los 35, pero cuando hablamos de sexo, hombre o mujer, hay diferencias también en los temas cardíacos. En el caso de las mujeres, ¿influye la parte hormonal? Sí, definitivamente. En el caso, por ejemplo, de las personas más jóvenes, definitivamente la muerte súbita es mucho más frecuente en varones, porque las mujeres están protegidas por los estrógenos. Los estrógenos tienen un efecto antiinflamatorio, reduce la presión arterial, reduce la frecuencia cardíaca, muy importante. El problema es cuando la mujer llega a la menopausia, porque pierde esa protección, ¿no? Entonces sí hemos notado que a partir de la menopausia la mujer comienza a tener más hipertensión, más problemas de los lípidos, incluso más problemas de la tiroides, más inflamación. Entonces definitivamente una mujer cuando ya llega a la menopausia tiene más riesgo de tener eventos cardiovasculares que si no hubiera llegado a esa edad. Igual, para que se ponga, por así decirlo, a la par con el hombre hay que esperar unos 10 años, más o menos eso es lo que se establece. Pero definitivamente los cambios hormonales que siguen a la menopausia aumentan el riesgo cardiovascular de la mujer. Incluso ahora, por ejemplo, en la Sociedad Interamericana de Cardiología se está creando una especialidad que es cardiología de la mujer, ¿no? Porque la mujer no solamente tiene el tema de la menopausia, el tema de los estrógenos, sino hay otros factores. Existe la maternidad, ¿no? Existe muchas veces el estrés de la vida familiar, ¿no? Que la mujer tiene que muchas veces compaginar, cuidar a los hijos con su propio trabajo o su propia carrera profesional. Muchas veces cuando la mujer ya es mayor se convierte en la cuidadora principal, porque típicamente el hombre o es mayor o está peor de salud. Entonces son muchos factores lo que hacen que la salud de la mujer tenga ciertos matices que hacen necesario un enfoque mucho más preciso o avanzado que el enfoque tradicional que habitualmente tenemos, ¿no? Entonces definitivamente sí, ¿no? La mujer a partir de la menopausia tiene que cuidarse más, tiene que hacerse más chequeos. Incluso muchas veces he visto pacientes que me las mandan las ginecólogas porque a partir de la menopausia comienza a subirle la presión, le comienza a tener algunos síntomas, se comienza a agitar, le comienza a doler el pecho. Y es ahí cuando posiblemente tengamos que ser más incisivos en buscar enfermedades para tratarlas y que la paciente vaya bien, ¿no? En general. Leí un artículo que me pareció muy interesante, bueno, tú que has hecho tu especialidad en España, justo de la Sociedad de Cardiología de España, si no me equivoco, que decía que no solamente pasaba eso, sino que las mujeres inclusive corrían el riesgo de no llegar a tiempo. La mayor parte de ellas llegaban ya en tema de paro total a atenderse en los hospitales. O sea, ni siquiera era que tengo tiempo de reanimarte, atenderte, sino que al final no le prestamos atención y terminamos yéndonos ahí. Entonces los hombres desde temprano, cuidado personal, y las mujeres con más cuidado a partir de la época en la que iniciamos los problemas de la clásica menopausia, ¿no? Que nos trae problemas con absolutamente todo. ¿Tú crees, Michelle, que la gente
ha generado esa visión de que yo solo voy al cardiólogo cuando me siento pues recontra malo, de repente otro especialista me dijo, oye, por acá no es, ve ahí, y nos hemos olvidado de la parte preventiva. Sí, por supuesto, pero yo creo que no solamente en el ámbito de la cardiología, sino posiblemente en el ámbito de toda la medicina, ¿no? Creo que nos hemos acostumbrado a acudir al médico cuando nos sentimos mal, ¿no? Cuando tenemos dolor, cuando tenemos algún síntoma limitante, ¿no? Incluso no cuando nos encontramos un poquito mal, ¿no? Sino cuando ya nos encontramos terribles, ¿no? Y decimos ya es que ya no puedo hacer mis cosas, no puedo hacer mi vida, no puedo ir al trabajo, no puedo cuidar de mis hijos, recién vamos, ¿no? Entonces definitivamente creo que en la cultura latinoamericana esperamos mucho, ¿no? Esperamos encontrarnos realmente con muchos síntomas para recién acudir al médico. Y cardiología no es la excepción, ¿no? El paciente muchas veces comienza con síntomas cardiológicos típicos como dolor en el pecho, que es la angina de pecho, una opresión, pero muchas veces se atribuye a otras causas. Me ha caído mal algo que he comido, seguro que me estoy subiendo de peso, no, seguro que es el estrés, o me está molestando el huesito, o tengo frío, ¿no? Entonces muchas veces se menosprecian algunos síntomas que podrían alertarnos de patologías graves. Ahora es muy interesante el comentario que hacía sobre las mujeres y el retraso en el diagnóstico, el retraso en el tratamiento, porque se ve en todo el mundo. O sea, en todo el mundo, en Europa, Estados Unidos, incluso en países latinoamericanos, las mujeres llegan más tarde al médico. Cuando tienen un infarto, demoran más tiempo en solicitar ayuda. E incluso no solamente eso, sino existe, parece, un sesgo a nivel de los profesionales, de los médicos, donde a las mujeres no se les da tanta prioridad para algunos cuadros, o se les atiende más tarde, o no se les da los tratamientos que se le dan habitualmente a los varones, porque clásicamente es como que el varón tiene más riesgo de tener eventos cardiovasculares. Pero por esa misma razón, por ese sesgo, es que muchas mujeres tienen un peor pronóstico. O porque no llegan a tiempo. Eso posiblemente tal vez tenga que ver también con que personalmente yo creo que la mujer es más fuerte, más resiliente, más estoica, y las molestias que tiene se las guarda, ¿no? En cambio los hombres no, los hombres somos, creo yo, súper débiles, ¿no? Nos ponemos mal y estamos buscando al médico, no, ya me muero, ¿no? Pero la mujer no, la mujer puede estar con gripe y sigue cuidando a los hijos, o sigue trabajando, sigue yendo, haciendo cosas, Entonces quizás eso hace que cuando tenga alguna molestia, ella no busque la atención a una edad, a tiempo, ¿no? Y el sesgo de que, como la enfermedad cardiovascular es más frecuente en varones, a que cuando viene una mujer, pues decimos, a lo mejor es otra cosa, ¿no? A lo mejor no es lo del corazón. Entonces, definitivamente hay que evitar ese sesgo, ¿no? Hay que atender a los pacientes igual, y posiblemente invitar a las mujeres a que cuando tengan un síntoma cardiovascular, dolor, opresión en el pecho, agitación, acudan, ¿no? Acudan pronto. Esos son los principales a los que debemos prestar atención. O sea, si yo siento dolor en el pecho, agitación, palpitaciones rápidas, ¿no? Mareos y luego la pérdida de conocimiento. Ese mareo clásico de muchas de nosotros las mujeres cuando te agachas a recoger algo y de repente te enderezas, ese mareo que sentimos tiene algo que ver con el tema. Podría ser. Circulatorio, o sea, podría ser. Podría ser porque el mareo lamentablemente es un síntoma muy inespecífico. Puede estar producido por anemia, puede estar producido por problemas de la tiroides, puede estar producido por deshidratación, puede estar producido por estrés incluso, pero hay dos patologías cardiovasculares que pueden producir mareos, que son la presión, tanto alta como baja, y las arritmias cardíacas, ¿no? Que el paciente tenga el corazón muy rápido o muy lento. Típicamente lo más frecuente es lo primero, la enfermedad más frecuente y más prevalente en la consulta es la hipertensión. Son pacientes que o se agachan o se paran rápido y sienten un pequeño mareo que dura algunos segundos, ¿no? Pero también es importante distinguir entre el vértigo, ¿no? Que es la sensación de que las cosas giran y suele ser mucho más intenso, mucho más agudo, y se suele seguir de náuseas y vómitos, ¿no? Pero el mareo sí es un síntoma que es importante, ¿no? Sobre todo si es que la persona nota que es algo nuevo, ¿no? No algo recurrente. Por ejemplo, las personas delgadas y jóvenes muchas veces tienen mareos porque se les baja un poquito la presión o porque tienen la presión baja, ¿no? Muchas veces vemos en la consulta adolescentes o chicas o chicos delgados que cuando se paran rápido se marean un poquito, pero ellos dicen, a mí siempre me pasa esto de toda la vida. Muchas veces tiene que ver con la maduración del sistema nervioso y con el paso del tiempo desaparece. Pero si esto ocurre ya en una persona mayor o de mediana edad y comienza a asociarse también a otras molestias, ¿no? Por ejemplo, dolor de cabeza, zumbidos, bochornos, insomnio, sudoración nocturna,
sangrados por la nariz, sangrados en los ojitos u ojo rojo, esto pueden ser signos o síntomas de una hipertensión, ¿no? Entonces, lo que yo intentaría explicar a la gente es que en cardiología hay algunos síntomas que son cardinales, que si una persona los tiene, lo ideal es ir al cardiólogo, ¿no? Que es primero el dolor de pecho, ¿no? Que eso usualmente es como una opresión. Segundo es la falta de aire, la agitación al hacer esfuerzos. Tercero son las palpitaciones rápidas. Cuarto, los mareos. Y quinto, la pérdida de conocimiento, ¿no? Esos son los síntomas más clásicos Claves. que deben llevar, exacto, a que uno vaya al cardiólogo para hacer un descarte de que no haya ningún problemita, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Seguimos entonces. Hay algo que también he notado en los gimnasios, por ejemplo, lo que hablamos de muchachos jóvenes que de repente están levantando más peso del que deberían, ese desmayo que sufren algunas veces, que dicen, no, lo que pasa es que hoy día no comí bien, o vine sin tal, o sea, siempre hay una excusa, ¿no? Ese levantamiento súbito de una cantidad de peso superior de repente, o sea, que va más allá de lo que es la capacidad de tu cuerpo, ese desmayo es una alerta, puede estar vinculado también al tema del corazón. En algunos casos. Típicamente cuando nosotros hablamos del desmayo, el síncope, la pérdida de conocimiento, hay algunas características que se llaman características de riesgo, que son aquellas características que me hacen pensar que el paciente tiene una cardiopatía. Usualmente es el síncope con esfuerzo, ¿no? Durante el esfuerzo. Por ejemplo, hay personas que están corriendo o haciendo un esfuerzo muy importante y de pronto pierden el conocimiento. Ese es un signo de alarma, que puede haber un problema en el corazón. El síncope post-esfuerzo, o sea, después de haber hecho el ejercicio, no es tan típico de cardiopatías, sino casi siempre suele ser porque cuando uno hace un ejercicio intenso, se activa algo que se llama el sistema simpático, que es la parte de nuestro cuerpo que se activa cuando hay un peligro, cuando necesitamos hacer algo fuera de lo común. Inmediatamente después de que terminamos, se activa el parasimpático, que es el que se encarga del opuesto, de la relajación, de estar tranquilos, de estar serenos, cuando no hay peligro. Y muchas veces cuando se activa el parasimpático, después de haber acabado un ejercicio, baja la presión arterial y baja la frecuencia cardíaca. Entonces deja llegar muchas veces sangre al cerebro y podemos perder el conocimiento. Sobre todo eso ocurre cuando se hacen ejercicios intensos. Entonces cuando el paciente nos dice, he hecho un ejercicio muy intenso, no estaba acostumbrado, terminé el ejercicio y luego me mareé y me desmayé, y es un chico joven, no tiene otros síntomas del corazón, tiene un examen físico normal, no tiene antecedentes familiares de interés, lo más probable es que sea algo benigno, simplemente porque se ha exigido mucho. Sin embargo, si el paciente nos dice que durante el ejercicio, durante el esfuerzo, ahí sintió molestias, ahí perdió el conocimiento, o nos dice, me dolió el pecho, no podía respirar, sentí que el corazón me latía muy rápido, o cuando recuperé el conocimiento estaba mal, me estaba molestando el pecho o tenía algún otro síntoma, ese paciente sí puede tener una cardiopatía. Entonces es muy importante diferenciar durante o después, los antecedentes del paciente. No es lo mismo un paciente que diga, mi papá falleció a los 38 años, no sabemos de qué, a un paciente que no tenga ningún antecedente familiar, ¿no? Entonces es muy importante eso, el momento del ejercicio y también otros síntomas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de deportistas, recuerdo haber visto un video que en realidad varios paramédicos y cardiólogos, Cintia había comentado mucho, futbolista que sufre un infarto, lo sacan sale de la cancha, cae, llegan los paramédicos a hacer RCP. Toda la gente profesional que ve el video comentaba que la técnica que habían usado no servía para absolutamente nada. Acá, o sea, en Perú, creo que nadie, o sea, ninguna persona que no esté vinculada al tema médico ha recibido preparación para poder de repente ganar esa ventana de tiempo, ¿no? Entre la persona sufre el infarto, tú puedes todavía reanimarla y dar tiempo a trasladarla a un especialista. Tú, como cardiólogo, ¿has visto que existe alguna organización que trabaje respecto a esto? Sí, en realidad hay varias. El problema es que creo yo que esto tendría que ser algo más institucionalizado, ¿no? Existe, por ejemplo, una academia, se llama Noesana,
se encargan de brindar charlas y capacitaciones en soporte vital básico, que es RCP básico. ¿Aquí? Sí, aquí en Arequipa. También RCP avanzado. Existen también otras. Me parece que hay una que se llama Cefadep. Existen varias, algunas de las cuales sí tienen certificación internacional por la AJA, que es la Asociación Americana del Corazón. Siempre y cuando tengan esta certificación, quiere decir que ellos han sido capacitados directamente por personal de la AJA, pero aparte de ser capacitados, han pasado exámenes en los cuales han verificado que sepan realizar las maniobras, pero también incluso exámenes para ser instructores, que es todavía más exigente, ¿no? O sea, para brindar la enseñanza. Entonces, en realidad sí existen estos centros. El problema es que es voluntario, ¿no? O sea, si uno desea aprender, uno busca la información o los contacta, se inscribe, paga el monto del curso, de la capacitación y lo capacitan, ¿no? Que las capacitaciones solamente son 1 o 2 días, ¿no? Son capacitaciones muy interesantes porque primero le dan la bibliografía a la persona que está interesada para que estudie, y una vez estudiado ya viene la parte práctica, ¿no? Entonces, y en la parte práctica uno tiene que aplicar lo que le han enseñado y tiene una enseñanza también con maniquíes, ¿no? Con simuladores. Entonces, de que existen, sí. Posiblemente el problema es que esto, creo yo, que tendría que ser más una política de Estado en la cual todos los colegios, desde pequeños, en todos los colegios se brinden charlas de soporte vital básico, o sea, de RCP, de reanimación, para que desde pequeñitos todas las personas sepan cómo reaccionar. Exactamente, ¿no? Y posiblemente eso ayudaría muchísimo a reducir la mortalidad de posparada cardíaca, ¿no? Mira, más o menos se ha establecido que cada minuto que pasa sin dar RCP, el riesgo de sobrevivir se reduce un 10%. O sea, prácticamente después de 10 minutos, prácticamente las posibilidades de supervivencia son mínimas. Y lo peor es que, o sea, podemos rescatar a una persona, podemos reanimarla, pero si ha pasado mucho tiempo, existe una alta probabilidad de tener secuelas neurológicas graves, ¿no? Con las limitaciones en la calidad de vida para esa persona. Entonces, definitivamente creo yo que lo que tendrían que hacer las autoridades es institucionalizar más esto, ¿no? Ponerlo como un objetivo en los colegios, en las escuelas, incluso se puede comenzar a lo mejor en las universidades, ¿no? Y poco a poco ir bajando, ¿no? Hacia atrás. Entonces, si se hiciera esto, creo yo que sería fundamental, ¿no? Otra parte muy importante también es la disponibilidad de los desfibriladores externos automáticos, los famosos DEAs. En países mucho más avanzados que el nuestro, pues hay DEAs en los gimnasios, en los estadios, en los aeropuertos, en los hoteles, para que si alguien sufre una parada cardíaca, aparte de la reanimación que se suele dar con las compresiones y con la respiración, se pueda colocar el desfibrilador. Y son dispositivos muy fáciles de utilizar. El dispositivo mismo va indicando a la persona qué hacer. Coloque usted las palas, espere unos minutos, apriete el botón. O sea, es muy sencillos. Y eso está demostrando que salva miles de vidas. El problema son los costos, ¿no? Y que tendríamos que tener una cultura de respeto y de también aprenderlos a utilizar, ¿no? Pero creo yo que sería fundamental, sería imprescindible que eso existiera en nuestro país. Michelle, gracias. Nos hemos quedado cortos, pero que el compromiso de que nos volvamos a reunir, nos has dejado un muy buen dato. Ojalá a través tuyo podamos contactar. Nos interesaría mucho hablar con la gente de esta asociación porque creo que es importante. Yo la verdad no la conocía. Claro que sí. Bueno, el doctor Butrón, Michel Butrón, vamos a tener el cintillo sus datos para que ustedes puedan consultar con él. Nos ha dejado ahora claves que creo que pueden ayudarnos a visibilizar cuáles son las situaciones que nosotros no estamos considerando cuando hablamos de problemas cardíacos. Nos hemos quedado cortos por ahí, nos faltan algunas cositas, pero lo vamos a tener pronto con nosotros. Por ahora nos quedamos aquí. Eternamente agradecida, Michelle. Gracias de verdad por acompañarnos. Y vamos a hacer un agradecimiento también a nuestros auspiciadores. Cevichería del Jerez, Novillo Steakhouse y Tear Shop, que son quienes nos acompañan y nos tienen acá ahora. Hasta una próxima en el Rincón de la Bruja. Le llamaron bruja
porque no sentía culpa.